1, 1 y 2 lo siguiente: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y las declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Hay que enfatizar en este texto que Juan afirma que va a escribir la revelación de Jesucristo y que esa revelación da testimonio de Jesucristo. Sin embargo, para entender a Jesucristo en el libro de Apocalipsis, es necesario saber que existe un conflicto entre Cristo y Lucifer. Lucifer, que desde el cielo quiso arrebatarle el trono a Jesús. Toda la Biblia habla de ese conflicto, pero especialmente los libros de Daniel y de Apocalipsis. Estos dos libros dan detalles de esa batalla espiritual. Por eso, estos dos libros deben ser estudiados juntos, Daniel y Apocalipsis. Uno explica al otro. Ambos tienen la misma estructura. Por ejemplo, Daniel presenta en los primeros 6 capítulos historias que son en realidad una especie de profecías, profecías, que anuncian el modo como Satanás tratará de destruir a los fieles hijos de Dios en el tiempo del fin. Después, en Daniel, a partir del capítulo 7 hasta el 12, encontramos las profecías que nos dan ya detalles del cumplimiento de esa persecución terrible contra los que desean ser obedientes de la palabra de Dios. En los primeros capítulos Daniel presentó historias, pero esas historias muestran al futuro. Ya en los capítulos finales, a partir del 7, muestra las profecías que hablan de esa persecución al pueblo de Dios. Y lo mismo sucede con el libro de Apocalipsis. Los capítulos 1 al 11 son capítulos históricos proféticos. Son historias, pero tú puedes ver anunciando eventos futuros. Y los capítulos 13 al 22 son capítulos eminentemente proféticos, dan detalles de lo que va a suceder. Ahora, el capítulo 12 del Apocalipsis es un capítulo de transición entre las historias y las profecías, específicamente profecías. El capítulo 12 mezcla historia y profecía. Habla de conflictos históricos. Por ejemplo, la expulsión de Satanás del cielo. Eso ya es historia. El ataque de Satanás al niño Jesús, cuando Herodes decidió acabar con los niños, eso también es historia. Ya sucedió en el pasado. La persecución a la iglesia por 1260 días o años proféticos ya es parte también de la historia eclesiástica, la puedes leer en cualquier libro. Pero el ataque del enemigo al remanente en el tiempo del fin, eso todavía es una profecía que no se ha cumplido. Y es acerca de lo que no se ha cumplido y que está anunciado para el tiempo del fin que estudiaremos en las siguientes lecciones de este trimestre. Ahora, lo que necesitamos tener en cuenta es que no podemos perder de vista que el centro del libro de Apocalipsis no son las profecías en sí, sino el Señor Jesús y su bendita obra de salvación. ¿Hay profecía en el libro? Sí, pero cuidado con perderte tanto en las profecías, en los detalles de las profecías, que te olvides de que Jesús es la columna vertebral del libro. Por eso en la segunda parte de este estudio veremos aspectos de Jesucristo, como el libro de Apocalipsis muestra al Señor Jesucristo. En Apocalipsis 1:5, por ejemplo, Jesús es presentado como el testigo fiel, como el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Sabes que desde que entró la muerte al mundo, como consecuencia del pecado, la muerte es tal vez el más grande enemigo del ser humano. ¿Quién no tiene miedo de la muerte? Tenemos miedo a la muerte porque fuimos creados para la vida, no para la muerte. Ahora aquí en Apocalipsis 1:5 se presenta a Jesús como el testigo. ¿Pero testigo de qué?
un testigo personal. Él mismo resucitó y con eso te está diciendo, si yo resucité, tú también vas a resucitar en el día de la resurrección. Y aunque la muerte reine aparentemente en esta tierra, Él continúa siendo el soberano de los reyes de la tierra. Ya en el en el versículo 18 del capítulo 5 también de Apocalipsis, Jesús es presentado como el que tiene las llaves de la muerte y del Hades, nuevamente aquí presentando la victoria sobre la muerte. Más adelante, Jesús es presentado en el mismo libro de Apocalipsis como el Cordero. ¿Por qué? Porque para salvarnos de la muerte eterna fue necesario la muerte del Cordero. Jesús también es presentado como el fiel y verdadero, aquel que juzga y pelea con justicia. Es presentado como el Verbo de Dios, el Alfa, el Omega, el principio, el fin. Todos estos pasajes bíblicos presentan a Jesús en varios roles, en varias funciones. Es el mismo Cristo, pero de una manera, de otra manera, en un tipo de trabajo, en otro tipo de trabajo, siempre en favor del ser humano, siempre cuidando. Todos estos pasajes bíblicos presentan a Jesús en varios roles, en varias funciones, y todos ellos nos traen esperanza y nos dan la certidumbre de la salvación. Porque Cristo está a tu lado, tú no estás solo en este mundo. Por ejemplo, si en este momento estás enfermo, o estás condenado por un cáncer, o tienes un hijo, un niño inocente condenado a la muerte por el cáncer desde el punto de vista médico, aparentemente ya no hay salida, o tienes un ser querido enfermo, ¿qué es lo que te dicen estos versículos? Que Jesucristo está a tu lado, Él gobierna, aunque te parezca que las cosas han perdido el control en esta tierra, Dios está en el control del universo y de la vida. Y otra cosa, si Él resucitó, no tengas miedo de la muerte. Cierra los ojos y descansa tranquilo con la esperanza de que mañana, cuando la trompeta suene, vas a resucitar, porque Jesucristo resucitó. Y Él es el testigo fiel de que la promesa es verdadera, no es ilusión, es concreta. Jesús va a venir a rescatar a todos los que han muerto en esta vida como fruto de la entrada del pecado al mundo, pero que han sido fieles a Dios, han creído, han tenido esperanza, han depositado su confianza en el Señor Jesucristo. En la tercera parte de este estudio veremos que el tema del santuario también está presente en el libro de Apocalipsis. Claro, sí, el libro de Apocalipsis es la revelación de Jesucristo y la misión de Jesucristo era salvar. El tema del santuario, cuyo centro de actividades es la salvación, pues no podía estar fuera de él. Lo que sucedía en el santuario es interesante. Tenemos que mirar la Biblia para ver qué pasaba en el santuario durante la época del pueblo de Israel. Las actividades comenzaban en el patio donde estaba el altar del holocausto y donde se sacrificaban diariamente los animales. Esos sacrificios simbolizaban el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Después de la muerte del animal, el sacerdote entraba al primer departamento del santuario, que se llamaba lugar santo. En el libro de Apocalipsis, esto es representado por Jesús caminando entre los candeleros. Apocalipsis 1:13 dice, y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Eso es lo que Juan vio. Era el Señor Jesucristo. Pero ahora Juan en su visión ya no está mirando el templo de Israel, el santuario de Israel, está mirando el santuario celestial allá y ve a Jesucristo paseándose entre los candeleros. Y en la tierra, en el santuario terrenal, el sacerdote se paseaba por el lugar santo después de ofrecer el sacrificio en el altar. Pues aquí en esta figura de Juan, que ve al Hijo del Hombre vestido de una ropa que le llegaba hasta los pies, paseando entre los candeleros, vemos a Cristo en el santuario celestial. Y esta escena revela que Dios gobierna el mundo desde el santuario celestial. Él está allá. Cristo no es un Cristo muerto,
ha resucitado y vive eternamente con el Padre y con el Hijo. Un solo Dios. Allá en el cielo está el centro del comando divino, y a ese lugar se dirigió Cristo después de su ascensión. Desde allí Jesús influye y dirige la lucha cósmica entre el bien y el mal. Ahora, un poco más adelante, en Apocalipsis 4, 1 y 2, leemos lo siguiente. Después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta hablando conmigo, dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Querido, ¿qué es esta puerta abierta? Esa puerta abierta simboliza el inicio de la obra sacerdotal de Cristo en el cielo. Cristo comienza su obra de juicio. Hebreos capítulo 10, versículos 11 y 12 dicen, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. En esta escena, Jesús está dando inicio a su obra en el cielo. Apocalipsis 11, 19 dice, y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Es interesante que Juan, cuando se abre la puerta del cielo, es decir, cuando inicia Jesucristo su ministerio sacerdotal de intercesión en favor del ser humano, cuando se inicia la obra del juicio investigador en el cielo, y nosotros sabemos que eso proféticamente sucedió el 22 de octubre de 1844. Ahora, cuando se abre esa puerta, ¿qué es lo que Juan ve de acuerdo al último versículo que leí? Ve el arca del pacto en el lugar santísimo del templo. ¿Por qué? Porque dentro del arca del pacto está la ley de Dios. Y la ley de Dios es la norma de juicio. El juicio va a determinar si los hombres guardaron la ley de Dios o no. El juicio va a determinar si los hombres se apropiaron de la gracia divina para vivir a la altura de los principios de su santa ley o no. Recuerda que antes de llegar al arca del pacto, es necesario que Jesús pase por el altar del sacrificio, donde es sacrificado no el ser humano, sino el mismo Cordero de Dios. Y solo después de su sacrificio, Él entra al lugar santísimo, donde está el arca del pacto con la ley de Dios. ¿Cuál es el mensaje aquí? Que es imposible vivir a la altura de los principios de la ley sin pasar por el sacrificio del Cordero, sin bañarte en la gracia de Cristo, sin ser justificado por Jesucristo. Solamente cuando tú te entregas a Jesús, cuando dejas que Él haga su obra maravillosa en ti, obra de transformación, cuando te arrepientas de tus pecados, cuando al reconocer tu vida de pecaminosa no sabes qué hacer, pero ahí te apoderas de la gracia de Jesucristo, ahí, perdonado, ahora tú puedes vivir a la altura de los eternos principios de la ley de Dios que están en el lugar santísimo, en el arca del pacto. No quiere decir que la ley salva. Tú entras a obedecer los eternos principios porque has sido salvado por el amor, por la misericordia, por la gracia maravillosa de Jesucristo. Vamos a la cuarta parte del estudio. Veamos ahora a Cristo en el libro de Apocalipsis. En realidad esta es la cuarta y la quinta parte. El Apocalipsis es una revelación, como ya lo dijimos. El Apocalipsis no tiene nada que ver con cosas ocultas y misteriosas. No. Por medio del libro de Apocalipsis, Dios quiere revelar algo muy importante a los seres humanos. Es algo que debe suceder pronto, dice Juan. Algo de consecuencias eternas para los individuos, para las familias, para las naciones. El Apocalipsis es la respuesta divina para el hombre confundido y desorientado de nuestro tiempo. Pero,
¿Cómo podríamos entender el libro de Apocalipsis sin ser víctimas del fanatismo simplista o de las complicaciones teológicas? Ese es el problema, porque hay mucha gente que se pierde entre las profecías del libro de Apocalipsis. Ahora, si el libro contiene un mensaje tan importante para el ser humano, ¿habría Dios limitado su interpretación a unos pocos privilegiados? Claro que no. ¿Cuál es el mensaje del Apocalipsis para ti hoy? ¿Qué quiere comunicarte el Señor? Bueno, para entender este libro, pues, es necesario conocer el contexto histórico. Todos los estudiosos de la Escritura aceptan que Juan, el discípulo amado, es el autor del libro. En el libro de Apocalipsis, en el momento cuando se escribió el Apocalipsis, Juan era el único sobreviviente de los discípulos. Entre Juan y Jesús había existido una hermosa historia de amor, fe, comunión, que nos ayudará a entender el libro. Juan fue llamado por Jesucristo, pero cuando él fue llamado, Juan era solo un humilde pescador, impetuoso, egoísta, era el hijo del trueno. Su personalidad era tan ruda, tan violenta, pues se le conocía como el hijo del trueno. Ese carácter le había acarreado muchos problemas. Juan no era feliz. Luchó para cambiar, pero no lo consiguió hasta que conoció a Jesucristo y encontró en Jesús el secreto de la victoria. Sabes, querido, nadie puede vivir al lado de Jesús y seguir siendo la misma persona. En la diaria comunión con el Señor, tu carácter cambia porque el carácter del Maestro se reproduce en el tuyo. Eso fue lo que sucedió con Juan. Buscó a Jesús cada instante de su vida, salió de la rutina de una relación circunstancial, rompió la monotonía de ser solo un discípulo del Maestro y fue el único que recostó su cabeza en el pecho del Señor. Finalmente llegó la hora de la partida del Maestro. ¿Y ahora? ¿Qué hacer? ¿A dónde ir sin Jesús? Después del Pentecostés, los primeros cristianos se diseminaron por los 4 rincones del mundo conocido en aquella época para predicar el Evangelio. Los animaba la promesa que vendría otra vez Jesucristo. Pero el tiempo iba pasando y Jesús no regresaba. Pasaron 20, 50, 60 años y el Señor no venía. Al contrario, el pueblo de Dios padecía una terrible persecución. ¿Por qué perseguían a los hijos de Dios? Veamos, el Imperio Romano dominaba el mundo político de aquel tiempo y de repente el culto al emperador se había convertido en la religión oficial. Todo el mundo debía adorarle. La razón de este culto al emperador era sencilla. El Imperio Romano abarcaba un conjunto heterogéneo de gente, diferentes países, culturas locales, diversas razas, lenguas, etc. ¿Cómo conservar la unidad en medio de tanta diversidad? Pues la historia humana prueba que no existe un factor más eficaz para lograr la homogeneidad que una religión común a todos. El caso es que ninguna religión ni Dios local contaría con la fácil aceptación de todos los demás. Pero había una figura conocida y respetada en el mundo político de esos días, era el emperador. Su autoridad trascendía las fronteras culturales y religiones locales. Entonces, ¿por qué no hacer del emperador una especie de divinidad? Fue eso lo que hicieron. Por eso es que negarse a adorar al emperador no era solo un acto de irreligiosidad, sino de rebeldía y subversión política. Si alguien se negaba a quemar incienso delante del busto del emperador, no solo se consideraba un ateo, sino rebelde, desleal y subversivo al país. Pero los cristianos, ¿cómo podrían adorar a un ser humano que se atribuía las prerrogativas de Dios? Por eso los cristianos fueron perseguidos y asesinados. De entre todos los emperadores se puede considerar a Domiciano uno de los más crueles y perversos. Trató de establecer un gobierno absoluto, ¿sabes? Promovió su divinidad, entre comillas, por medio de holocaustos públicos. Quemaba a los cristianos como antorchas vivas y a la luz de esos cristianos ardiendo, otros creyentes eran destrozados por fieras hambrientas en el circo romano. El mismo Juan estaba perseguido, estaba en la isla de Patmos. Allí, el antiguo hijo del trueno, transformado por la gracia de Cristo en el discípulo del amor, defendió su fe. Fue testimonio del poder transformador de Cristo. Y pues fue ahí, en la isla de Patmos, solitario, perseguido, que Juan
escribió el libro de Apocalipsis. En esa isla solitaria, un sábado, Juan fue tomado en visión y llevado en espíritu a las cortes celestiales para que desde allí pudiera ver el desarrollo de la historia. Dios le dio a Juan el mensaje del Apocalipsis porque su pueblo necesitaba entender lo que estaba pasando. Porque parecía que Jesús se había olvidado de sus siervos. ¿Dónde estaba la promesa de su advenimiento? ¿Por qué la injusticia prevalecía sobre la justicia? ¿Por qué prosperaban los malos mientras los que trataban de servir a Dios padecían persecución y muerte? ¿Qué podrían hacer los cristianos? ¿Qué esperanza podían tener cuando ya habían pasado casi 100 años y Jesús no había vuelto? Entre ellos, entre los cristianos, no habían sabios ni poderosos. ¿Cómo podrían enfrentar el poderío de Roma que nadie se atrevía a desafiar? El pueblo se encontraba en una disyuntiva, o adoraba a César o a Cristo. Pues el Apocalipsis se escribió para fortalecer la fe de los hijos de Dios, para explicarles el porqué de esa aparente tardanza y para mostrarles el desarrollo de la historia desde esos días hasta hoy. Nada, mira querido, nada de lo que pasa hoy quedó sin ser revelado. Las guerras, la explotación social, económica, los problemas ecológicos, la explosión demográfica, el desequilibrio climático, las tragedias en el mar, la tierra, el aire, todo fue objeto de la revelación, todo tiene su razón de ser, todo tiene una explicación. Todo es consecuencia de un conflicto cósmico que comenzó hace muchísimo tiempo en el distante lugar del universo llamado cielo. Pero si Dios quería explicarle todo eso a sus hijos, entonces ¿por qué Apocalipsis tiene tantas figuras y símbolos? Al leer el Apocalipsis te vas a encontrar con corderos, monstruos, cuernos, bestias, sellos, trompetas, plagas, caballos de diversos colores, seres extraños con rostro de buey, de león, en fin, unos 3000 símbolos y figuras. Pero si el Apocalipsis es una revelación importante para los seres humanos, si tiene que ver con verdades eternas y también con la vida y la muerte del hombre, ¿por qué tanto aparente misterio? ¿No podría Dios haber dado su mensaje de manera más clara, simple? Claro que sí. Pero recuerda que cuando Juan escribió el Apocalipsis, la iglesia cristiana estaba siendo perseguida por el poder político de Roma. Y el Apocalipsis presentaba la caída del imperio. ¿Te imaginas lo que habría pasado con la iglesia si los dirigentes de Roma hubieran podido entender el Apocalipsis? Por otro lado, verás que en el Apocalipsis se habla del anticristo y de cómo ciertas fuerzas ocultas del mal tratarán de destruir la palabra de Dios a lo largo de la historia. ¿Te imaginas lo que sucedería si las personas vinculadas con el anticristo pudieran entender fácilmente? Después de todos los símbolos del Apocalipsis, no constituyen un idioma destinado a los filósofos solamente, no. A diferencia de las ideas abstractas que manejan los filósofos, el Apocalipsis es claro, pero claro para el que va con humildad de corazón, para el que le pide a Dios, Señor, dame tu espíritu para entender. Y en los estudios posteriores de este trimestre vamos a estudiar pues eso, la guerra entre el bien y el mal. El enemigo disfrazado en el tiempo de Juan estaba disfrazado de emperador, pero más adelante se va a disfrazar de religión, de iglesia.